Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo del curso Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. Una iniciativa de la muy ilustre municipalidad en el marco del proyecto educativo Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. El de hoy es un capítulo especial, ya que pondremos nuestra atención en la recuperación post-sismos, pero especialmente nos enfocaremos en lo que los especialistas llaman la recuperación psicosocial, y estará rondando por aquí una palabra no tan conocida por todos, la resiliencia. ¿Estamos preparados emocionalmente para sobrellevar los efectos y consecuencias de un sismo? Para desarrollar estas respuestas, invitaremos a algunas personas a nuestro espacio teletutorial. Lo llamamos así porque aprovecharemos la presencia de estos expertos para compartir algunas de las inquietudes que nuestros alumnos de Aprendamos hacen llegar al centro tutorial. Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. Hoy tenemos 3 invitados en nuestro espacio teletutorial. Nos ayudarán a entender cómo nos recuperamos de los efectos psicosociales de un sismo. ¿Qué es una intervención psicosocial? Una intervención psicosocial propone un trabajo grupal, ¿ya?, que intenta devolver el sentido de control a una comunidad, el control sobre sus situaciones, sobre las decisiones que debe tomar. ¿Cómo nos recuperamos de los efectos de un sismo? En nuestro espacio de entrevistas tenemos ahora a Verónica Cuello. Verónica es abogada, pero su pasión y su vocación es escribir, sobre todo literatura infantil. Y es en esta faceta dedicada a los niños en la que ella se involucra con un proyecto maravilloso. El proyecto Cometas que Volarán Alto, que consistió en una serie de talleres de resiliencia con niños que habían sobrevivido al terremoto en Manabí, especialmente del refugio Pío Montúfar de Bahía de Caracas. Y tuvo como resultado de esa experiencia este librito que tenemos aquí, Las Cometas que Volarán Alto, y son historias de niños. Ya Verónica nos va a contar un poquito más, pero son historias escritas por niños sobrevivientes del terremoto que se convirtió realmente en un tesoro y en un testimonio importantísimo de lo que vivieron los niños en Manabí en el 2016. Gracias, Verónica, por estar con nosotros. Gracias, Marisabel, por la entrevista. Cuéntanos un poco cómo empieza esta experiencia, cómo fue para ti esto. Bueno, para mí realmente fue un honor haber sido partícipe de este proyecto. En realidad es un proyecto que inició en la Universidad Casagrande. Es un proyecto de aplicación profesional que la universidad organiza para los estudiantes que ya han terminado sus 4 años de universidad y están próximos a graduarse. Entonces, como ellos necesitan realizar su tesis de fin de grado, entonces este PAP, que así se lo llama al proyecto de aplicación profesional, se lo conoce como jaula abierta, que es el que se dedica justamente para fomentar la lectura, sí, para realizar programas o proyectos en torno a la lectura. En este caso, en el 2016 fui llamada para ser asesora de este grupo de tesis de 7 estudiantes, todas mujeres en ese caso, y ellas tenían como proyecto poder realizar un libro en el que se pueda ver la mirada de los niños, es decir, que las historias sean escritas a través de esas experiencias que ellas iban a recabar de ciertas sesiones en las que ellas iban a tener con los niños, sesiones de escritura creativa y de taller para animación a lectura. Entonces, ellas decidieron que el producto final iba a ser un libro. Luego ocurre el terremoto, y para todo el país no fue realmente un golpe muy duro, y en general todos nos volcamos justamente hacia la ayuda a las personas que estaban afectadas, sobre todo la provincia de Manabí y la provincia de Esmeraldas. Y es en ese momento cuando cambia el foco del proyecto y deciden centrarse en Manabí. Se dirige, justamente se redirecciona hacia los niños que habían sido afectados por esta catástrofe natural. Y encontraron en Bahía de Caracas un refugio que había sido organizado de manera comunitaria y voluntaria.
Qué increíble, ¿no? Otra vez la participación de la sociedad civil, la gente organizándose para sacar adelante. Fueron unos vecinos que luego del terremoto se encontraron en la situación gracias a Dios, no tuvieron una pérdida de algún familiar o una pérdida, digamos, importante, pero sus casas se habían visto de alguna manera comprometidas y no podían vivir más en sus casas. Por lo tanto, ellos tuvieron que encontrar este espacio, que fue justamente una escuela que había sido desmoronada por el terremoto, y ellos tuvieron que, en el patio de la escuela, organizar un tipo de campamento para poder ellos pasar las noches. Fueron a la Cruz Roja, y en la Cruz Roja encontraron el manual de retorno de la alegría, que es del UNICEF, y lo utilizan justamente para los casos de catástrofes, como un programa para, de alguna manera, devolver a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias justamente esta alegría o de manera resiliente, esta tranquilidad o esta esperanza de que habrá algún mañana mejor, ¿no? Y ellas, como te digo, se involucraron muchísimo, estudiaron. También la Universidad Casagrande en ese momento trajo unos expertos de Chile que dieron unos talleres, y ellas también se pudieron nutrir de justamente cómo abordar temas sensibles como pérdidas de vida, como pérdidas también materiales, y cómo abordar el tema justamente de que los chicos, a través de estas sesiones lúdicas, de talleres de redacción creativa y de fomento a la lectura, ellos puedan de alguna manera procesar este golpe, ese dolor, ¿no? De estas pérdidas que no dejan de ser, que no dejan de quitarte un poco, de cambiarte la vida, dejan de ser importantes, y para que ellos de alguna manera puedan retornar a su vida normal. Y de lo que tú hablas, Verónica, nosotros tenemos un fragmento. Efectivamente se llevó a cabo un taller de trabajo con la intervención de Ana María Arón y Andrea Machuca, son las chilenas que mencionabas, ¿verdad? Y fue un taller sobre intervención en crisis y salud mental. Ellas dieron unas conferencias en nuestra ciudad y vamos a ver un fragmento de esas conferencias. Nadie puede reconstruir sobre los escombros, porque sabemos que eso no va a durar. De la misma manera tenemos que sacarnos los escombros del alma, ¿no? Estos escombros, estos dolores y estas heridas internas que a veces tapamos con una sonrisa, tratando de decir al mal tiempo buena cara, pero las heridas quedan. Y sabemos, tenemos la experiencia de que cuando uno vive un evento traumático y no se da el espacio para poder hablar acerca de eso, para poder elaborar lo que pasó, uno sigue trotando como que no hubiera pasado nada. 6 meses después tenemos una crisis hipertensiva, 6 meses después nos da un infarto, un año después tenemos una crisis de pánico o nos enfermamos de cosas que no entendemos por qué nos enfermamos. Verónica, desde la literatura, hablando de tu experiencia literaria, ¿qué tan importante es este poder verbalizar, elaborar acerca de una experiencia dura para empezar, si no a superarla, a procesarla o a comprenderla? Sí, bueno, es muy importante. Se conoce ya porque hay estudios que la literatura realmente te ayuda como un vehículo, no solamente para encontrarte a ti mismo, para reconocerte como individuo, sino también para proyectarte. Entonces es muy importante que las chicas justamente hayan utilizado la literatura para este tipo de eventos que no se había realizado antes, que yo sepa, en el país, porque si bien es cierto, como te estoy diciendo, la literatura te transporta, te proyecta, hace que tú te plantees metas, que vivas otras vidas, pero en casos normales. En este caso era después de una catástrofe. Claro. Entonces la literatura en este caso sirvió como instrumento de resiliencia, para que los chicos sepan que, si bien es cierto, en este momento estaban pasando, en ese preciso momento, era un momento de dolor, un momento de tristeza, y que era un momento problemático en sus vidas, pero que ellos podían salir de eso, que hay muchas historias que hemos leído en las cuales los personajes llegan justamente a procesar
algún tipo de evento que les ocurre, ¿no? Y llegan a tener algún fin, sea el final feliz de los cuentos de hadas que todos deseamos, pero llegan a resolver un conflicto. ¿Cuál era la consigna puntual que les plantearon a los chicos? Primero, que ellos en ese espacio se sientan seguros y que ellos que puedan aflorar su creatividad, que puedan ellos de alguna manera escribir o pintar, porque tuvimos tanto talleres lúdicos de ilustración, para los más chiquitos sobre todo, ¿no? Que ellos todavía estaban en el proceso de la todos tenían habilidades de escritura, ¿no? En el libro tú puedes ver que algunos han dibujado, otros han hecho frases sobre todo cortas. Que dentro de la investigación que las chicas hicieron, justamente uno de esos fue hacer un tipo de encuesta y estadísticas de las edades que tenían los niños. Para trabajar con niños, tú sabes que no es lo mismo trabajar con los primeros lectores que con chicos adolescentes o ya lectores avanzados. Entonces ellas tuvieron que hacer 2 grupos para trabajar en unas sesiones con los más pequeñitos, con talleres lúdicos y para poder acercarlos a la lectura, y ellos también lo que más les gustaba era dibujar. Y es tanto así que ellos son, su mayoría, los más chiquitos, fueron los ilustradores de su propio libro. Y los más grandecitos, con ellos se trabajaba justamente la escritura creativa, basándonos en estrategias de contarnos un final diferente o de con una frase que nosotros se las entregamos para que ellos la puedan analizar, una frase potente que les llame la atención, que los invite a escribir una historia. Un excelente ejemplo. Verónica, gracias por estar en Aprendamos. Muchas gracias. Gracias. Estamos en Aprendamos, en el curso Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. Y nos acompaña Gino Escobar. Bienvenido, Gino. Un gusto, Marisol. Psicólogo, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, coordinador de la Sociedad Ecuatoriana de Psicología en Emergencia, y está con nosotros para conversar cosas muy importantes al respecto de nuestras reacciones, de lo que pasa en nuestra mente cuando suceden este tipo de eventos. Y durante mucho tiempo la preparación ante un posible terremoto se concentró en la respuesta. Pero ahora la psicología da una nueva mirada que contempla también la preparación y la conducta o las emociones post-evento. ¿Qué es lo que está haciendo la psicología hoy en día? Es el antes, el durante y el después. Ya la ONU, con la OMS y la OPS, articularon todo esto, ¿no? La gestión emocional juega un papel importantísimo para prevenir, ¿sí? La prevención, la aceptación de que somos vulnerables y la gestión de las emociones, poder evidenciarlas y articularlas adecuadamente, nos gana tiempo, ¿no? Nos genera que la capacitación que se está dando, todo el conocimiento y el saber que se transmite, sea luego puesto en práctica, porque muchas veces tenemos el conocimiento, pero la reacción emocional no manejada hace que la gente se bloquee, tiene mucha información, pero no desarrolla la habilidad. Entonces, un poco la psicología, y gracias a que haya instituciones que están acogiendo el tema de la gestión emocional, de la salud psicológica, permite que podamos hacer un esquema de prevención para apuntar a desarrollos resilientes mucho más rápido y mucho más eficaces. Y hay mucha gente que parecería estar bloqueada desde el comienzo, ¿no? Mucha gente que dice, no, yo me descontrolo. Y prepárate porque si te toca conmigo, me voy a descontrolar en ese momento, ¿no? Es como que ya es una preactitud. Correcto, es que nosotros tenemos una conducta latinoamericana de negación. Negamos que esto vaya a pasar, queremos que no pase. Una cosa es que queramos, claro, y otra cosa es que neguemos. Y aquí vivimos es negando, va a pasar. Claro. Por eso tenemos que prepararnos, estar preparados. El reconocer la vulnerabilidad nos permite poder afrontar y luego poder desarrollar estrategias que permita controlar esas vulnerabilidades que estamos reconociendo. Pero muchos nos consideramos inmortales, le tememos a la muerte y no desarrollamos el aprecio y el amor por la vida y su vulnerabilidad, porque como seres vivos somos vulnerables. Claro. Gino, tú fuiste parte del equipo de observadores que participaron en el simulacro de la ciudad de Guayaquil. Si tuvieras que remarcar algunos aprendizajes de esa jornada de cara a futuros eventos de la ciudad, ¿cuáles crees que serían? Mira, primero mi gratitud porque permitieron que un equipo de seres humanos especializados en psicología pudieran aportar y coincidió con un evento real que pasó impresionante, aquel día, ¿no? Ocurrió el terremoto, exacto, ocurrió un temblor nos, mientras estaban en el simulacro. Un poco sintonizarnos con una realidad entre el conocer las acciones a realizar frente a un sismo o un evento adverso y la vida real. Esto que nos hizo que mucha gente en los sitios escolares, fue lo que más pasó, que los padres son los que más generan el caos, porque el miedo y la desesperación hace que no cumplamos los protocolos que podemos pasar entrenando.
Entonces, lecciones de vida y aprendidas que es necesario para ser una ciudad resiliente, mirar un poco la parte emocional, no digo un poco, mucho, y que si estamos nosotros desde casa preparándonos para ir afrontando situaciones de índoles cotidiana y las emociones, tener control y acceso a ellas y gobernarlas, cuando viene un evento real, seguramente vamos a tener mejores probabilidades de sobrevivencia y de encontrar en menor tiempo soluciones y de ayudar en nuestro sitio, en la familia, en las escuelas, en los trabajos y luego en las grandes ciudades. Gino, ahora que mencionaba justamente el tema de los colegios, te hago esta pregunta porque lo he visto con frecuencia. Hay instituciones que tienen sus protocolos, instituciones que tienen estructuras confiables, por así decirlo, y ya un patrón de qué hacer con los niños en caso de un temblor. Sin embargo, vemos que la primera reacción de los padres después de un temblor es: debo sacar al niño del colegio. ¿Qué tan correcta es esta reacción o qué piensas tú de esto? Ya, ahí hay dos momentos. Una es la reacción emocional, que está atribuida a que el instinto materno-paterno es de salvar la vida del hijo, y lo otro es lo que se piensa en cuanto a qué hacer, y si nosotros somos los capaces de hacerlo o de articular los niveles de confianza. Actualmente estamos promoviendo el tema de la reconstrucción emocional y la autogestión emocional para que podamos afrontar eventos como estos. Es un entrenamiento porque no estamos acostumbrados acá. Por supuesto. Y desde la creencia del preocuparse generamos más ansiedad. Y eso no nos convierte en eficientes articuladores de rescate de nuestros propios hijos. Inclusive los maestros también son padres y también van a generar un nivel de ansiedad y tensión. Lo que hemos aprendido a reconocer es que no le puedes pedir a la gente que se calme. Lo que tienes que pedirle a la gente es que reconozca sus emociones, que las evidencie, que las articule. Si tienes que llorar, llora, porque no es que te tienes que prohibir llorar, sino más bien generar un ambiente confiable para ti mismo. Entonces los papitos y las mamitas en estos casos están acostumbrados a desesperarse, porque ese era el formato que creíamos que ser buen padre es ser desesperado, cuando lo que tienes que, para ser buen padre, tienes que aprender a manejar el equilibrio, equilibrarte. Y eso es un aprendizaje que tenemos que empezar desde ahora, porque en algún momento vendrá un evento más complejo y la intención es que nosotros seamos los mejores o más prudentes rescatadores y generar un espacio de confort para nuestros hijos, porque si están bien en la escuela y no ocurrió mayor inconveniente, es el lugar seguro. Así es. ¿Sí? Porque nosotros lo que tenemos que prevenir es no contaminar emocionalmente, porque ya existe un evento natural, un evento... Ni formar más caos, ¿no? Exactamente. Y habría que recomendar es empecemos a trabajar en la autogestión emocional, en poder procesar nuestras emociones, no parecer los fuertes y blindados o acorazados, sino más bien los seres humanos vulnerables, capaces de sentir emociones, de poder tomar las emociones a cargo y luego accionar. Tenemos que volvernos proactivos y no reactivos. Las personas que no articulamos las emociones, reaccionamos. Las personas que gestionamos las emociones, proaccionamos. Entonces es momento de volvernos una ciudad resiliente, seres humanos resilientes, y proaccionemos nuestras emociones. No nos prohibamos sentir, hay que sentir para poder vivir mejor. Con lo que dice se relaciona la primera pregunta de nuestros alumnos. Vamos a darle cabida a estas preguntas. Flor Irene de Mapasingue dice: cuando hay un temblor salgo corriendo sin pensar porque me da miedo que vuelva a ser un terremoto como el del 2016. ¿Qué debo hacer para controlar mis reacciones? Claro, mucha gente tiene este recuerdo y no les podemos decir: no te imagines que no va a volver a ser así, porque no lo sabemos. Claro, mira, que tú acabas de dar la respuesta. Marisabel dice: tenemos que aprender a recordar, pero sin revivir la emoción. Como la emoción que ella alega que tiene es miedo, entonces es hora de empezar a procesar. Si el miedo me salvara la vida, entonces sería el adecuado. Pero el miedo no le permite pensar en las estrategias a aplicar correctamente, y al salir corriendo, probablemente ella misma se boicotee la vida. Entonces, hay que empezar un poco a resignificar el evento. Hay que saber recordar, pero sin revivir la emoción, sino recordar para utilizar la emoción adecuada que quiero, que en este caso es autoestima. La autoestima me va a permitir ir al lugar seguro, aplicar los protocolos que he aprendido en el programa, ¿sí? Gestionar mi plan de acción familiar, mi plan de emergencia familiar, ser mi comando de incidente de familia. Pero eso lo hago si reconozco: mira, sentí temor o sentí ansiedad. Ya, lo sentí. Ahora voy a hacerme cargo de ella. Evidencio la emoción y me hago cargo. Si la niego, no puedo hacerme cargo y me bloqueo. Y así van a poder empezar a entrenarse poco a poco. Por supuesto, importante para Irene, que hace esta pregunta. Miriam de Miraflores, televidente de Aprendamos, dice que tiene una prima que luego de unos meses de ocurrido el sismo de 2016 se enfermó bastante. De esto estamos hablando, ¿no? De repente de esas cosas reprimidas. Se llama somatización.
Correcto. Porque muchas personas no hicieron su crisis en el momento que tenían que hacerlo. Las crisis hay que hacerlas inmediatamente. O sea, sobre el evento, porque es un evento. O sea, no se puede negar la naturaleza, y la naturaleza de las emociones existe. Claro. Pero muchos reprimimos las emociones, parecía que no, y con el tiempo se fueron generando reacciones. Y sale ese estrés en forma de un montón de síntomas. Formas, porque tú tenías el recesivo, uno trae enfermedades. Antes de cualquier evento, uno tiene problemas de familia, problemas de pareja, problemas de salud. Después de eso, se van incrementando. Si tú ves en Manabí, se incrementaron los índices de suicidio y no le han prestado mucha atención a eso, ¿sí? Entonces, no es que esté asociado directamente, pero sí, cuando se movió la tierra, también movió otras cosas. Y eso hay que trabajarlo. Porque si tenemos guardado algo y en el momento que se mueve, va a salir a flote algo que estaba guardado y hay que trabajarlo. Roxana Cuero tiene una propuesta, quiere ser parte de este grupo de observadores. Ella dice que es estudiante de psicología y ha visto pues, que hay especialistas trabajando en el simulacro de la ciudad. A ella le gustaría participar. ¿Qué debe hacer para poderse integrar? Mira, tenemos casualmente, hay la oportunidad para estudiantes en las páginas de internet, a través de las redes sociales. Puede incorporarse a nosotros la Sociedad Ecuatoriana de Psicología en Emergencia en Facebook. Perfecto, la Sociedad Ecuatoriana de Psicología en Emergencia. En la página de Facebook, y a través de eso ya tenemos protocolos propuestos. Esto es para la sociedad, o sea, no es una cuestión elitista ni aislada, es para todo aquel que quiera manejar esto y es de aprendizaje amplio. Muy bien, Gino, muchísimas gracias. De verdad, una conversación sumamente importante. Todos estamos reflejados en las cosas que has mencionado y ojalá quede muy claro en la cabeza de todos, sobre todo para poder manejar mejor una experiencia como esta, ¿no? Para salir mejor librados también en el tema de nuestras emociones. Seguro que sí, yo creo que la parte humana está floreciendo y la unidad, el equipo multidisciplinario, el permitirnos mirar las emociones ya es un paso gigantesco, es un paso enorme, ¿no? Yo creo que vamos por buen camino y gracias a ustedes también por este gran aporte que están haciendo. Gracias. Estamos viendo el capítulo 18 del curso Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. No te pierdas el próximo capítulo, donde conversaremos con más expertos en recuperación. Estamos viendo el último tramo del curso Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. Recuerda que, si eres alumno, debes completar el test para medir tus conocimientos ubicado al final del libro. Si apruebas este pequeño examen autoadministrado, obtendrás tu certificado de haber realizado este curso, avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande. ¡Anímate! Ya falta muy poco. Uno de los temas más importantes de este curso ha sido el aspecto humano, el manejo de las emociones, tratar un tema complicado donde muchas veces intervienen la ansiedad, los temores, las preocupaciones, el descontrol tal vez. Y por eso tenemos con nosotros aquí a Isabela Cuesta. Ella es psicopedagoga, tiene un máster en intervención psicosocial y comunitaria y desarrolló un proyecto maravilloso en Manabí del que ya les vamos a hablar, pero sobre todo siempre intentando responder a esta pregunta: ¿cómo nos recuperamos de los efectos de un sismo? Bienvenida, Isabela. Muchas gracias. Cuéntanos, por favor, ¿qué fue esto que tú hiciste en Manabí? Lo hiciste con Marcela Frugone, entiendo que con la Universidad Casa Grande. Fue un proyecto con una comunidad de mujeres, ¿verdad? Sí. Luego del terremoto de Manabí. Sí. ¿Qué hicieron? Hicimos un trabajo grupal, una intervención psicosocial que tenía como objetivo mitigar los efectos, el estrés postraumático causado por el terremoto. Mencionas algo importante, no es una intervención con un grupo general de personas, sino que quisimos trabajar con mujeres. Una de las características de nuestro trabajo es que parte de un trabajo en grupo y tomando en cuenta qué pasa con las mujeres cuando ocurre eventos como un terremoto. Por los roles de género, las mujeres tendemos a, o se nos impone de cierta manera, a cuidar. Entonces, en medio de una crisis no solo cuidamos de lo que nos pasa, o más bien olvidamos lo que nos pasa a nosotras, sino que cuidamos a nuestros hijos, a nuestros familiares cercanos. Claro, es la protectora. Exactamente. A las personas mayores que pasan a vivir en nuestras casas porque ya no pueden estar en sus hogares.
hicimos una intervención meses después del terremoto. No quisimos ir inmediatamente porque había mucha ayuda. Creo que como país nos movilizamos muchísimo, recaudamos mucho dinero, muchas donaciones. Quisimos esperar un tiempo hasta que las cosas estuvieran un poco más en calma para poder llegar a una comunidad que realmente a nosotras no nos conocía. Isabela, para las personas que no lo saben, ¿qué es una intervención psicosocial? Una intervención psicosocial es un trabajo que parte de la realidad de las personas y de las problemáticas que esas personas identifican en sus comunidades, en sus grupos. Propone un trabajo grupal, ¿ya?, que intenta devolver el sentido de control a una comunidad, el control sobre sus situaciones, sobre las decisiones que debe tomar, para que se vean capaces de asumir los retos, como comunidad poder enfrentarlos. El trabajo grupal en una intervención es importante. El grupo sirve como testigo de, en este caso, del relato, de testigo de la experiencia del terremoto, por ejemplo. Una de las cosas que dice la teoría y que también la vimos en el momento de trabajar con las mujeres en San Vicente es que ellas habían tenido poca oportunidad de relatar lo que les había pasado. ¿Ya? Entonces el trabajo en grupo permite que eso que yo cuento ya no me parezca tan extraño, ya no eso que yo sentí se normalice, que mis emociones son compartidas y que son validadas por otras personas. Claro, que hay alguien que de repente sintió lo mismo que yo, se imaginó lo mismo que yo. Cuéntame alguna anécdota o algún aprendizaje que ustedes tuvieron luego de esta experiencia. ¿Qué cambios vieron en las mujeres? Una de las frases que recuerdo que se me quedó grabada es una señora que cuenta que ella, por ejemplo, al inicio de las sesiones, tuvimos 5 talleres. En los primeros talleres ella iba vestida como sin mucho cuidado, sin peinarse mucho, sin arreglarse mucho, como sin mucho ánimo para arreglarse. ¿Ya? Y ella dice, al final de los talleres yo ya me peino, vengo maquillada, y dice, ver que una como mujer tiene un valor, tiene un sentido. Dentro de estos eventos de crisis, el rol de la mujer, como te mencionaba, está dirigido al cuidado. Claro, es como que ella había desaparecido y esa idea de arreglarse es como que volvió a pensar en ella, ¿no? Exactamente. No significa esto, sin embargo, que las mujeres no puedan tener un protagonismo en medio de la crisis. Más bien puede ser una oportunidad para la participación de la comunidad, de la ciudadanía. Entonces hay un rol importante que las mujeres podemos cumplir. Isabela, dentro de las preguntas que nos mandan al centro tutorial, hay algunas interesantes para esta entrevista. Hemos seleccionado la de Romina. Dice, yo soy de Guayaquil, vivo aquí, pero a los pocos días del terremoto del 16 de abril del 2016, unos familiares de Manabí sufrieron el colapso de sus hogares. No hubo víctimas fatales en mi familia, afortunadamente, pero enviaron a mi casa a 2 sobrinitas. Esas semanas fueron muy difíciles, las niñas lejos de su madre y aún golpeadas emocionalmente por lo vivido. Sentí que me faltaban conocimientos para conversar con ellas. ¿Cómo se debe hablar con una persona que ha sufrido, como tú decías, un estrés, una emoción muy fuerte, que está todavía atemorizada, que no ha podido controlar sus emociones y que teme que algo como esto vuelva a suceder? ¿Qué recomendaciones das tú? Creo que es importante entender que las emociones en medio de una crisis como un terremoto, todas las emociones son válidas. Es importante escuchar desde un lugar fuera de la crítica y de las reacciones que pudo haber tenido una persona, por ejemplo, al momento del terremoto. Todas las emociones son válidas. En el caso de los niños, por ejemplo, hay que escucharlos, entender un poco los miedos que pueden tener, por ejemplo, al dormir, al ir al baño solos. ¿Ya? Son situaciones que se pueden dar. Es importante sentirse activo, sentir que lo que uno puede hacer puede aportar al bienestar del hogar, por ejemplo, tanto en los niños como en las personas adultas. Isabela, muchísimas gracias por estar aquí. Por supuesto.
Hoy respondimos a las inquietudes de nuestros alumnos preocupados por los efectos psicosociales post-sismos. Los esperamos en el próximo capítulo de Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo.